Señores y señoras, hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, queremos continuar con la lectura de este libro, el volumen 31 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas. Continuamos con su lectura. Dice Luisa: después de esto continuaba mi abandono en el Fiat Divino, y mi dulce Jesús ha agregado: hija buena, quien hace y vive en mi querer, se eleva en la unidad de mi voluntad y desciende con ella a todas las cosas para darnos su amor en todas las cosas, en todas las criaturas y actos de ellas. Y Luisa dice: y yo, amor mío, por más que hago por amarte en todas las criaturas y en todos sus actos, queriendo cubrirlos a todos con mi amor, a fin de que tú no recibas sino amor de todos. No obstante, veo que no todos te aman. Esto es un dolor para mí, porque pienso que mi amor no tiene fuerza vital, y por ello no sé hacerte amar por todos. Miren ese deseo de Luisa, de que todas las criaturas le amen al Señor. Que tuviéramos esos mismos sentimientos ahora en que el mundo está tan oscurecido. Estamos realmente pasando una época muy triste y muy dolorosa, porque cada vez se oyen las noticias del rechazo de la humanidad a Dios. Cuánta persecución contra la Iglesia Católica, templos incendiados, gente que ha sido asesinada en templos católicos, como pasó en Francia. Y cada vez más se producen estos actos de violencia y esta persecución, que ahora estamos comprendiendo ya las profecías anunciadas y que parecía que no iban a llegar. Que decíamos, esta profecía se cumplirá. Tendrá el Señor misericordia y anulará aquella profecía que nos hablaba de la persecución que tendremos. Y pues ahora sí estamos constatando, porque también les había dicho que toda profecía está condicionada a la respuesta del hombre, pero vemos claramente que el hombre sigue de mal en peor. Estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles. Hay un desconcierto total en todo aspecto, inclusive en la política. Hace poco pues ya nos hemos enterado de que en ese país de los Estados Unidos ha ganado el candidato que hablaba sobre su gobierno y cuáles eran sus proyectos, y entre otros, de los muchos que nos habían causado mucho temor y ahora nos causa mucho dolor, porque el plan de esta persona pues era aprobar el aborto, la ideología de género y otras tantas cosas que son proyectos contra la voluntad de Dios. Y miren, si es que él es proclamado ya como presidente, porque me decían también que como que el candidato perdedor iba a apelar, porque es inconcebible lo que está pasando con ese gran país donde la democracia pues siempre ha sido el bastión de su vida republicana. Como decía un autor, si es que ya en Estados Unidos reina el socialismo, el comunismo y toda esa cantidad de
pecados que ahora como nunca se cometen ahí en ese país, y ahora con mayor razón con estas nuevas leyes que van, como digo, en contra de la voluntad divina, contra las leyes de la voluntad de Dios. Pues qué dolor me ha causado esto, porque nuevamente la gente va a tener luz verde para hacer de las suyas e irse contra estas leyes divinas, y el pecado crecerá en ese país. Y eso le va a causar mucho dolor a nuestro Señor. Y como digo, pues había una persona que decía esto, ¿no? Cuando se acabe ya la democracia en Estados Unidos, pues será bueno irse a la Luna o a otro planeta para ahí aislarse y vivir, aunque sea solo, pero no en medio de tanta contaminación. Porque el mal, repito, está instalado en el mundo como nunca. Por eso Jesús, cuando le revelaba estas visiones sobre el final de los tiempos, hubo una época en que le hablaba de lo que iba a pasar en este planeta, pero decía, entre otras cosas, el Señor que llegará tanto el mal que prefiero no hacerte ver. Esta visión que te estoy dando de los últimos tiempos, del pecado que va a venir sobre la tierra, mejor no te quiero hacer ver, porque vas a recibir un impacto que te va a conmover tu alma. Y ese tiempo está llegando. Por eso aquí digo, Luisa, con esa santidad divina, cómo está pidiendo, ¿no?, al Señor que teme de que no le amen las criaturas. Y ella quiere dar ese amor por todas esas criaturas que no le aman. Y Jesús aquí le contesta. Dice, hija mía, es la fuerza de la unidad de mi querer que te arroja sobre todos y sobre todo, para amar en todo y darme la correspondencia del amor de todos. Y si no me aman, no puedo decir que el tuyo no lo recibo. Más bien, en tu amor oigo las notas del amor que todos me deberían dar y, oh, qué contento estoy. Miren, la única forma de contentarle a Jesús en estos tiempos y en los que vendrán es vivir la divina voluntad, porque ahí nosotros, si nos sumergimos en el divino querer, estamos en la posibilidad de abarcar a toda la humanidad, porque la divina voluntad no tiene límites. Entonces, ¿qué podemos hacer? Unidos al divino querer, podemos darle ese amor divino, personal, si vivimos el divino querer, pero también, como en el caso de Luisa, que le pide que le dé el amor por todos. Sí. Entonces la solución es esta. En ese entonces a Luisa le pedía esto. Eso era en el año 1932. Miren que ya se vivía también esa frialdad del hombre, porque cada año que pasa el hombre se aleja de Dios y se envuelve en el fango del mundo. Y se olvidan de Dios porque vivimos como animalitos ahí, enfangados en el pecado y buscando solamente el placer y olvidándonos de Dios. Entonces, pero ahora que estamos en el año 2020, que las cosas se han empeorado como nunca, entonces tenemos que contentarle a Jesús. ¿Cómo? Viviendo el divino querer y uniéndonos a todas las criaturas del mundo. Porque si ellos no lo quieren dar ese amor y esa gratitud que se merece nuestro Señor, nosotros, viviendo, como digo, el divino querer, con ese amor divino que nos permite cuando vivimos el divino querer, pues le consolaremos a nombre de todas las criaturas que se han alejado de Él y no le aman. Y continúa Jesús,
Tú debes saber que este es nuestro oficio divino. De la altura de nuestro único y solo acto, que nunca interrumpimos, desciende nuestra luz, amor, potencia y bondad, y va buscando todos los actos, los latidos, los pasos, las palabras, los pensamientos, y para plasmarlos, investirlos, sellarlos con nuestro amor. Dice que de Él, de esa divinidad, desciende la luz, la potencia, la bondad y todos los atributos divinos. ¿Para qué? Y dice que va buscando todos los actos, los latidos, los pasos, las palabras, los pensamientos, para plasmarlos, investirlos, sellarlos con nuestro amor. Está buscando nuestra vida, nuestros actos, para ahí darnos lo que aquí nos ofrece, sus atributos divinos, que tanto las necesitamos. Pero, como digo, como estamos alejados de Dios, solamente buscamos el recurso humano, el recurso del pecado, para disque tener una vida feliz. Y nunca se va a obtener. Todo lo contrario. Nos va a pedir cuentas del Señor por ese alejamiento, por esa ingratitud y por la ofensa que le hemos causado. Sentimos la irresistible necesidad de amor, de ir en busca de todo y de todos, y no nos dejamos de escapar nada, ni siquiera un latido, si no le damos un te amo nuestro. Sin embargo, las criaturas no nos aman. Más bien hay quien huye de la lluvia de nuestro amor. Pero con todo esto continuamos, no nos detenemos, porque nuestra naturaleza divina es amor y debe amar. Y sentimos el contento, la felicidad que nuestro amor nos da con el amar, que tiene virtud de amar a todos, de extenderse a todos y en todas partes. No habría plena felicidad en nosotros si nuestro amor sufriera de impotencia de poder amar todo o bien detenerse si no se viese correspondido. Mire lo que es el amor de Dios. Más allá del desamor, del pecado, sigue Él con su amor buscándonos. Y no espera ni siquiera la gratitud, porque Él es amor y sigue dándose. Es como dice aquí, ¿no? Una lluvia de amor. Pero lo que hacemos nosotros es poner un paraguas de nuestra voluntad. No queremos recibir esa lluvia de gracias, de bendiciones, de ese amor infinito, sino que nos gusta, repito, el mundo, los placeres mundanos. No queremos saber ya nada de Dios, sino más bien irnos contra Él. Porque antes era pues esa lucha de hombre a hombre en el pecado, digamos, la explotación del hombre al hombre, el odio al hombre. Pero ahora se ha cambiado del odio a Dios. No quieren saber nada de Dios y hay un odio, como ese famoso Karl Marx, ese hombre que propuso su teoría marxista, y él exclamaba: yo odio a Dios. Y de esos se han llenado ahora los socialistas comunistas, y que, como dicen expertos, no sería raro que también en Estados Unidos ya se vaya haciendo realidad el socialismo comunista, porque hay mucha gente ya infiltrada ahí con la escuela de Cuba y de Venezuela. Qué horror sería eso. Y no se dan cuenta la gente que elige a estos candidatos que no aman la vida, que se van contra las leyes de Dios, que si tienen aceptación estas ideas comunistas de países que nos han demostrado hasta la saciedad de que el comunismo no funciona. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué? ¿Lo quieren ver a Estados Unidos también así? Como estos países que se han vuelto miserables, sin Dios y sin cubrir las necesidades básicas
que todo hombre necesita para desenvolverse en su vida normal, natural, que tenga un trabajo libre, que tenga un ingreso libre y que pueda tener una familia libre y digna, que ame a Dios y tenga, como digo, una vida que valga la pena vivirla y no como pasa en estos países. Ese modelo quieren implantar en los Estados Unidos. Oigan, sería una cosa espantosa y que eso va a influenciar inclusive en otros países con más fuerza en América Latina y a contagiar también a Europa, al mundo occidental. No nos damos cuenta de eso. Y otros dicen, no, puede llegar al modelo de la China, seguir haciendo plata, y tener como tiene ese pueblo chino. El pueblo chino sí ha desarrollado económicamente, materialmente, con la tecnología de Occidente, pero sin Dios, o con un Dios falso, y que ahora lo tienen controlado todo. A eso queremos llegar, a ese otro modelo perverso. Sí, ahora tienen todo el mundo ahí celulares, pero son controlados masivamente por el gobierno chino. ¿Y qué importa que tengan comodidades ahora, las que no tuvieron antes, que tengan ya los medios económicos ya más desarrollados y controlados? Si la mejor riqueza es tener a Dios y la libertad y un trabajo digno, pero libremente, no como en ese pueblo masivamente controlado. Si en Cuba y Venezuela son como animalitos que no tienen ni qué comer, aquí son como animalitos que sí tienen que comer, pero los unos y los otros sin Dios. Qué pena. Perdonen que hable de esto, pero es necesario por eso leer estos escritos. Aquí cómo vamos descubriendo el amor de Dios a pesar del rechazo del hombre. Pero el Señor también va a poner un basta. A Luisa Picarreta lo dice algunas veces, pondré un basta, porque no se puede abusar de la misericordia de Dios, porque también el atributo de su justicia está presente. Él no puede ser cómplice de todo el pecado que está viviendo ahora el mundo. Está anunciado por el mismo Señor a Luisa, pondré un basta, porque así es el hombre de necio. Tiene que tocar la piel del hombre que se ha alejado de él para que vuelva a él. Y lo hace también ese castigo por amor. Es como cuando nosotros los papás reprendemos a nuestros hijos cuando están desviados. Lo hacemos en una advertencia, después si insiste, pues un castigo. No se puede el papá también ser cómplice de las irresponsabilidades del hijo. Si no sería un papá flojonazo. Y continúa Jesús. Así tú continúa amándonos por todos y envuelve a todos en nuestro amor. Y a pesar de que no obtengas todo tu intento, oirás las notas de nuestro amor complacido, porque quieres amarnos por todos. Qué lindo esto. Así tú continúa amándonos por todos y envuelve a todos en nuestro amor. Y a pesar de que no obtengas todo tu intento, oirás las notas de nuestro amor complacido, porque quieres amarnos por todos. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Si hay una ingratitud del hombre, si hay una falta de amor, pues nosotros estamos con estos escritos en la obligación para contentar a ese Jesús rechazado, odiado, ofendido, para darle un alivio, un contento y una reparación también, porque hay que también hacer actos de reparación, no solamente actos de amor, sino también de reparación, porque le hemos ofendido mucho. Bueno, y para un poquito graficar lo que hemos leído,
recordarán que hicimos un gráfico, que me permito hacer estos dibujos también para que un poquito se entienda y ojalá les sirva, ¿no? Miren, en un anterior video le habíamos explicado, pues, ¿no?, lo que es la divina voluntad, lo que encierran los atributos divinos, todo eso. Y les había dibujado, como está aquí. Primero ponemos aquí a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdone que sea tan reiterativo, pero es para que se pueda comprender el contexto del dibujo, ¿no? Entonces, el Padre genera al Hijo y el Hijo corresponde al Padre. Y eso da lugar a la procedencia del Espíritu Santo. Miren, como gráficamente. El Padre genera, el Hijo corresponde, y eso da lugar a la procedencia del Espíritu Santo. Se cierra ese triángulo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, con una sola voluntad, la voluntad divina. Entonces, el Padre es el que genera, el Hijo es el que corresponde, y el Espíritu Santo es el que comunica. Por eso decimos, ¿no?, el Espíritu Santo, al comunicar, vivifica. Y así decimos, el Espíritu Santo es el dador de vida. El dador de vida, el que anunció a la Virgen María que iba a ser la madre de Jesús. Ahí estaba anunciando la vida de ese Jesús aquí en la tierra, cuando le anuncia. Y ella que responde al arcángel Gabriel, cuando le dice que va a ser la madre de Jesús, la madre de Dios. Fiat mihi, he aquí que soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como ya hemos explicado, ella desde que fue concebida en forma inmaculada, ella ató su voluntad para siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando vino el arcángel, para ella fue, pues, repetir eso que se había propuesto. Fiat mihi. Y ese fiat mihi fue permanente en toda su vida. Bien. Entonces, y hemos dibujado este corazón porque siempre identificamos el corazón, el que simboliza el amor. Entonces hemos puesto Dios es amor en este corazón y lo identificamos como la divina voluntad. Entonces, ¿qué es la divina voluntad? Aquí, divina voluntad. Es el motor que mueve ¿qué? Los atributos que encierran este corazón. Los atributos. Y aquí hemos puesto ya, para graficar mejor, ese mismo corazón con sus atributos, que son es como un sol divino. Y de ahí salen los rayos de sus atributos divinos. Entonces, habíamos puesto, por ejemplo, el atributo de la misericordia, el atributo de la justicia, el atributo de la bondad, de la potencia, de la fuerza, de la divina providencia, de la sabiduría. Bueno, son cientos de atributos que tiene el Señor. Y que ahí está manifestando su amor para nosotros. Entonces, miren, ahora estamos aquí con el resto de dibujo. Aquí estamos en esta línea horizontal. Es aquí lo que está el hombre en este mundo actual. El hombre. Le llamamos el hombre viador. El hombre viador. Entonces aquí hemos dibujado a este hombre, por ejemplo, a una persona que viva la divina voluntad. Le hemos puesto ya la imagen y semejanza de Jesús. Jesús, el Hijo, tiene voluntad humana pintado en azul y voluntad divina pintado en rojo. Ese es Jesús, el verdadero Dios y el verdadero hombre, con voluntad humana y voluntad divina. Entonces, el viador aquí en la tierra, cuando ya viva la divina voluntad, viene a ser imagen y semejanza de Jesús. Entonces aquí hemos dibujado
corazón azul de voluntad humana y corazón rojo de voluntad divina. Y lógicamente con pecado original que somos. Aquí no, aquí Jesús es el inmaculado por excelencia y la Virgen María igual. Pero por eso con Luisa Picarreta, con pecado original, pues le dio esa gracia después de que le instruyó, le preparó durante años y le dictó esos 36 volúmenes del Divino Querer y ella lo puso en práctica. Ella fue la que vino a implantar ya el reino de Dios. Esa fue su misión. Esa fue su misión. Cuando murió ella, después de haber hecho ya toda su vida ya de haberse preparado y después culminado con el reino que vivía ya en ella, quedó instalado el reino de la divina voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros también lo tomemos si vivimos como ella la divina voluntad. Entonces, bien. Entonces estábamos diciendo, por ejemplo, en este caso de lo que hemos leído, que Él es todo amor y nos da todo su amor a las criaturas, como esa lluvia, ¿no? La lluvia sale para todos, no es solamente para los buenos y para los malos, para todos. Perdón, no solamente sale para los buenos la lluvia, sale para los buenos y para los malos. Para todos sale la lluvia, como el sol, sale para buenos y malos. Y así es el amor de Dios. Y con sus atributos es para todos, pero no sabemos por ignorancia, o si sabemos no le creemos y no nos beneficiamos de estos atributos divinos que nos pueden dar un sentido a la vida. Entonces, en este caso que decíamos que las criaturas que están aquí no le aman, no corresponden a ese amor. Y en algunos también se dan que no reciben ese amor porque tienen ese paraguas de su corazón duro, que no quieren saber nada de Dios, sino solamente de las cosas del mundo. Entonces aquí lo que le dice a Luisa es que a nombre de todos le dé un amor a Dios, ¿no? Entonces, como viviendo la divina voluntad, tenemos la capacidad, porque la divina voluntad abarca tiempos y espacios y personas, ¿no? Entonces aquí, si yo quiero corresponder a ese amor, simplemente me uno a Jesús y le incluyo a la Santísima Virgen. Y con todos los habitantes de este planeta, con los hombres viadores, ¿qué hacemos? Y adoramos al Padre Dios, le bendecimos, le glorificamos y le damos gracia por la vida que nos da y nos ha dado. Le pedimos perdón por todos los pecados e ingratitudes, en este caso, que cometemos al no corresponder a su amor. Entonces, ¿qué? El tercer paso. Y ahora no vamos a pedir, sino a tomar el amor divino. El amor divino. ¿Para qué? Para repartir a los demás. Y a su vez, que este amor lo pueda corresponder con ese amor divino que ya hemos dado al vivir la divina voluntad, podamos también corresponderle. Entonces, esa gracia la vamos a tomar. Ese don de sus atributos divinos, aquí en el caso es del amor, vamos a tomarlo, más que a pedirlo, a tomarlo porque ella lo tiene ahí. Y si estamos viviendo la divina voluntad, ya está aquí sus atributos divinos, aquí, en mi ser, ahí están. Entonces no voy a pedir, sino a tomar lo que Dios ya me ha dado y que están aquí viviendo conmigo, sus atributos divinos. Ahora va a ser el amor que voy a tomar, voy a tomar el amor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que descienda a todas las criaturas. Mire, ¿por qué? Porque tiene un amor infinito. Pero al mismo tiempo que he tomado ese amor para todos, también ahora voy a tomar con la voluntad divina que vive en mí, el amor que deberían darle, pero a nombre de ellos yo le doy. Yo le doy.
En el primer caso, cuando estoy pidiendo el amor de Dios para los demás, no es que esa lluvia sigue dando, lo que pasa es que estoy tomando ese amor y al hacer esa oración, estoy para que abran los corazones, para que quiten ese paraguas de su dureza, ese corazón de piedra. Para eso estoy tomando el atributo, para que ese amor llegue a todas esas personas que están alejadas de Dios, que están endurecidas por el pecado, que no quieren saber de Dios. Sí, por eso estoy tomando, para alcanzar esa gracia de que ese amor rompa ese desamor. Pero también estoy tomando ahora, viviendo la divina voluntad, ¿no? Ese amor que está en mí, y lo hago a nombre de todos los habitantes del mundo. Entonces el Señor se va a alegrar por mi amor infinito que abarca a todas las criaturas del mundo. Entonces espero que esta explicación se entienda, ¿no? Así lo entiendo yo. Bien. Entonces, de esta forma, podemos ya explicar un paso más. Esto es solamente referido al amor, a uno de sus atributos grandes que tiene el amor. Pero ahora vamos a ir a una parte todavía más sublime que nos ha enseñado el mismo Señor a través de los escritos. Porque no solamente vamos a regirnos al amor de Dios, sino llegar a descubrir todas las obras de Dios. Para que nosotros podamos tener una oración perfecta. Por ejemplo, cuando queremos orar a Dios y oramos muy humanamente y a veces oramos con oraciones ya hechas. No, el Señor lo que quiere es un amor divino, una oración divina. Eso es lo que quiere. Pero, ¿cómo se ora? Pues con las obras completas que hizo Dios. Y lo mismo si vamos a adorar por ejemplo, a comulgar. También la comunión tiene que ser como una verdadera adoración con sus obras. Y lo mismo cuando vamos a hacer adoración en las capillas del Santísimo que hay regado en todo el mundo. Pero hacemos una visita al Señor muy humana. Y esos modos humanos ya no quiere el Señor que se repita, sino Él quiere que se le adore con todas sus obras. Entonces, por eso, dando un paso adelante de cómo se puede ya orar, amar y adorar a Dios con todas sus obras, nos hemos permitido recordarles de algunos gráficos que ya hicimos en otros videos y que es necesario repasarlos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de este gráfico. Y en este gráfico lo que he pretendido es aplicar mis conocimientos de la ingeniería eléctrica. Alguna vez les dije en un video, pues ahora comprendo por qué el Señor me hizo estudiar en la Politécnica la carrera de ingeniería eléctrica. Aunque yo actualmente ya no la ejerzo, sí, porque ya eso pasó hace años cuando yo trabajaba en tantos proyectos y en tantas obras de ingeniería eléctrica, buscando siempre el poder y el dinero, como les había dado mi testimonio, pero ahora me sirvo de esa profesión para hacer estos dibujos, estos planos. ¿Cómo he llegado a entender de esta forma estas obras de Dios, por ejemplo, que vamos a hablar ahora? Sí, por eso. Y además, porque el mismo Jesús habla en algunos escritos de circuitos eléctricos. Entonces, por eso digo, es verdad que el Señor tuvo esa gracia, esa bondad de hacerme estudiar ingeniería eléctrica. Yo
para sacar dinero, para hacer dinero, para ser feliz, entre comillas, teniendo el poder y el dinero, pero ahora eso ya no significa, como dice San Pablo, lo tengo como basura. Ahora, a mí en mi mente lo que viene es ya la luz divina de la divina voluntad. Entonces, eso es lo que quiero un poquito en este gráfico de un circuito eléctrico, cómo se explica las obras de Dios, que vamos a exponerlo en otro gráfico, pero esto es la base para comprender un poquito lo que quiero demostrarles, lo que son las obras de Dios. Las obras de Dios comienzan con ese triángulo que le dice la Santísima Trinidad, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están las obras ad intra. Y después, ya cuando vienen los 3 días de la creación, la redención y la santificación, son las obras ad extra. Entonces, ahí vamos en este gráfico a demostrar cómo son las obras ad intra, o sea, dentro de Dios, y las obras fuera de Dios, en la forma externa, es el ad extra. Entonces comenzamos, y eso también el Señor permitió que me fuera a una beca. Cuando estaba yo recién egresado de la Politécnica, Dios en su infinita misericordia me consiguió una beca, porque yo le pedía que quiero perfeccionar mis estudios, pero siempre en ese sentido, ¿no? de perfeccionar también mi carrera profesional. Y el Señor permitió que me fuera a Colombia. Y ahí, pues, en empresas públicas de Medellín, fui a conocer estas obras grandes de la ingeniería eléctrica. Una presa inmensa, habían inundado inclusive unos pueblos para llenar esa represa de agua, para producir una central hidroeléctrica de las más potentes de Colombia. Entonces allá me fui, y ahí llegué a conocer, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ver toda esa infraestructura. Entonces comencé, los ingenieros que me enseñaban, ¿no? Todo el plan de ese programa eléctrico que tenía para todo Colombia, primero me hicieron conocer una represa. Aquí está la represa, una represa de agua, y como una laguna inmensa, de aguas quietitas. Ahora voy comprendiendo, digo, sí, así está el Señor ahí, como una represa divina que quiere salir todo, porque como tienen el acto único de Dios, ya solamente esperan que mueva ese acto único que tiene con el hombre, como voy a explicar aquí en este gráfico. Porque como Dios ya es el acto único, tiene todo ahí. Pero nosotros tenemos que hacerle mover, si se quiere, ¿no? Como aquí estamos explicando luego cómo se produce la corriente eléctrica. Miren, entonces había un gráfico inclusive unipolar ahí de cómo trabaja la represa, las turbinas del generador, y así fue. Entonces aquí había unas turbinas. Cuando con un control eléctrico, está aquí un switch, ¿qué pasa? Movían las compuertas de esa laguna de agua, de esa represa de agua. ¿Y qué hacían? Al abrirse las compuertas, fluía el agua con unas tuberías inmensas. A través de esas tuberías inmensas llegaban a unas turbinas que le daban la vuelta, pero inmensas turbinas. Caía el chorro de agua inmenso y eso movía las turbinas. Y esas turbinas estaban acopladas a generadores. Aquí hemos puesto en forma unipolar también, digamos, una turbina moviendo a un generador. Y ese generador, que está compuesto por bobinas, ¿no? En el inductor y en el inducido, así se llama técnicamente lo que está compuesto el generador. Al moverse esas turbinas acopladas al generador, lo que producían es una fuerza electromotriz, energía eléctrica.
Y eran unos generadores de 6.000 voltios lo que salían de ahí, con una potencia, digan ustedes, de 500.000 de kilovatios. Una cosa grande. Esa era la potencia que daban esos generadores. Y por eso mismo, para que ese voltaje no se pierda, salían con un voltaje alto de 6.000 voltios, como está aquí. Pero como estaba alejados de la ciudad de Medellín, estábamos en Río Negro, bien lejos, para que llegue ese voltaje de 6.000 voltios a la ciudad, pues era insuficiente. Tenía que poner un transformador para que eleve ese voltaje y no se pierda en las líneas ese voltaje. Y llegue en óptimas condiciones ese voltaje ya a la ciudad. Entonces ponían un transformador que elevaba de 6.000 voltios a 13.000 a 130 kilovoltios, o sea, a 130.000 voltios. Unos transformadores inmensos, eso se llama una subestación, ahí junto a la planta de los generadores. Ahí estaban los transformadores inmensos. Y luego de esa subestación salían unos cables a unas torres que se llaman torres de transmisión, donde van las torres ya atravesando ya los campos para llegar a la ciudad. Entonces, son estructuras metálicas con unos aisladores y los cables que van llevando la potencia de ese 500.000 de kilovatios, pero con un voltaje también apropiado para que no se pierda el voltaje. Y así ya llegábamos con esas líneas de transmisión ya a una parte rural de la ciudad de Medellín. Y ahí habían otras subestaciones. ¿Para qué? Para bajar ese voltaje alto de 130.000 voltios, o sea, 130 kV, a 13 kV. A 13 kV. Entonces estaba aquí, 13 kV, le bajaba de 130.000 a 13.000 voltios. Entonces son subestaciones que se van regando en toda la ciudad, puestos estratégicos, para que se distribuya ese voltaje de 13.000 voltios en la ciudad. Entonces había cámaras ya de transformadores de 100, 200 kilovatios y ya con 13.200 para bajar a 220, 120 voltios, que es el voltaje ya que se emplea en las casas. Entonces por eso está aquí. Y aquí sí, de 13.000 bajamos a 220, 120. Es lo que tenemos en las casas. 220 lo empleamos, por ejemplo, en las cocinas eléctricas. 120 pues ya utilizamos en la luz que tenemos en los dormitorios, tomacorrientes para utilizar un televisor, una licuadora, todos esos aparatos electrodomésticos que tenemos en las casas, ¿no? Entonces, tenemos entonces ya una luz y un voltaje apropiado, porque imagínense alta tensión meter en una casa, pues no se puede, porque podríamos morir electrocutados. Entonces, todo eso ha sido un proceso para llegar a tener aquí ya la luz que hemos puesto un foquito. Entonces, cuando nosotros subimos el interruptor, ya tenemos la luz que salió desde aquí. Vino desde esta represa, pasando por los transformadores, por las líneas de alta tensión, hasta tener en nuestra casa la luz apropiada. Entonces, así hemos dibujado este circuito eléctrico para tener un elemental criterio y concepto de lo que se puede aplicar a las obras divinas, a la luz divina que vamos a obtener ya con el otro gráfico que vamos a poner a vuestra consideración. Pero yo he querido dejarles esto para que ustedes tengan ya unos elementos apropiados. ¿Cómo podemos llegar a comprender las obras divinas? ¿No?
que son inmensas, infinitas y de valor divino. Queridos hermanos, nuevamente les agradecemos por vuestra atención y Dios mediante estaremos ya haciendo ya una quinta parte de este libro de la vida, de este tema del libro de la vida. Que Dios les bendiga y hasta pronto.